Hay un momento de daño silencioso que le ocurre a muchos hombres mayores de 65 años, y no sucede en el consultorio de un médico ni por una caída grave. Sucede en el entorno más íntimo, su propio dormitorio. Es un error común, cometido con buenas intenciones, que ejerce una presión directa e irritante sobre la glándula prostática. No hay un dolor agudo e inmediato. Es un proceso inflamatorio sordo que se acumula con el tiempo. Los hombres comienzan a notarlo semanas después, como una dificultad para orinar o un dolor persistente que atribuyen a la edad. Para cuando conectan las piezas, es posible que ya haya comenzado un ciclo de inflamación crónica. La parte más trágica, no tienen idea de que se lo están causando ellos mismos. En mis años de práctica, he hablado con cientos de hombres que llevan un miedo silencioso a la habitación. Les preocupa estar a un solo movimiento equivocado de dañar su próstata para siempre. Muchos, lamentablemente, eligen renunciar por completo a la intimidad, creyendo que es la opción más segura. Mi propósito aquí no es aumentar ese miedo, sino desmantelarlo con una verdad científica y clara. Vamos a tener una conversación madura, directa y libre de juicios sobre cómo proteger su salud mientras honra sus relaciones. La información que estoy a punto de compartir se basa en lo que he visto ayudar a innumerables hombres a evitar un sufrimiento absolutamente prevenible y mantener una vida plena. El problema fundamental es que la salud sexual masculina en la tercera edad está rodeada de tabúes. Los hombres, especialmente de generaciones mayores, a menudo son reacios a discutir estos temas por vergüenza, una percepción de pérdida de virilidad o simple pudor. Pueden descartar molestias o nuevos síntomas como una parte inevitable de hacerse viejo, sufriendo en silencio en lugar de buscar orientación profesional. Esta situación se agrava por una alarmante falta de información clara y accesible que aborde la intimidad en esta etapa de la vida con la dignidad y el rigor científico que merece. Es un silencio que causa un daño real y profundo, tanto físico como emocional. Lo que muchos no comprenden es por qué estos errores se vuelven más peligrosos con la edad. Después de los 60 años, la próstata sufre cambios naturales, siendo el más común la hiperplasia prostática benigna, HPV, que es simplemente un agrandamiento de la glándula. Esto no es cáncer, pero sí hace que la próstata sea más sensible, más vulnerable a la inflamación y susceptible a agravarse por presión física o esfuerzo. Un comportamiento que podría haber sido inofensivo a los 30 años puede, después de los 65, desencadenar una cascada de problemas como prostatitis crónica, dificultades urinarias severas y un dolor significativo que afecta gravemente la calidad de vida. Para entender cómo protegerse, primero debemos entender la biología. Piense en su próstata como un pequeño y sensible guardián, ubicado estratégicamente justo debajo de su vejiga. Su función es crucial para la salud reproductiva. A medida que envejece, este guardián naturalmente se vuelve un poco más grande y mucho más sensible, como mencioné, una condición muy común llamada HPV. Esto no significa que esté enferma, pero sí significa que ya no puede tolerar el mismo nivel de presión, estrés o irritación que antes. Es como si su cuerpo le entregara un nuevo manual de operaciones, y es vital aprender a leerlo para evitar problemas. Este agrandamiento natural cambia las reglas del juego. La próstata rodea la uretra, el conducto por el que pasa la orina. Cuando la glándula se agranda, puede comprimir este conducto, lo que explica muchos de los síntomas urinarios asociados con la edad. Durante la actividad sexual, los procesos de excitación y eyaculación involucran contracciones de la próstata y los músculos circundantes. En una próstata agrandada o ya inflamada, este proceso natural requiere más cuidado y delicadeza. El objetivo principal, por lo tanto, no es evitar la actividad, sino evitar cualquier cosa que pueda provocar o exacerbar la inflamación, el principal enemigo de una próstata que envejece. La conexión entre este estado fisiológico y el comportamiento es directa, lo que nos lleva al primer error mortal: ignorar las luces amarillas de su cuerpo.
Estas son las señales sutiles que su biología le envía, como un ligero dolor después del sexo, un cambio en el flujo de la orina en los días siguientes, o una leve molestia en el perineo, el área entre el escroto y el ano. Estos no son signos de fracaso ni de que deba detenerse para siempre. Son una retroalimentación biológica crucial. Ignorarlas es como conducir un coche con la luz del aceite parpadeando. Convierte un pequeño problema en una avería mayor. Recuerdo a un caballero con el que hablé, llamémosle David, de 72 años. Era el tipo de hombre que aguanta todo. Empezó a notar un dolor sordo después de estar con su esposa, pero lo ignoró, pensando que era solo parte de envejecer. Continuó así durante meses, soportando la incomodidad porque no quería admitir que algo andaba mal. Para cuando vino a ver a un médico, estaba lidiando con una prostatitis crónica, una inflamación persistente y dolorosa que tardó mucho en controlarse y lo obligó a dejar de tener intimidad durante meses. Su problema comenzó como un susurro de su cuerpo, pero como no escuchó, se convirtió en un rugido doloroso. Ahora que entiende por qué su próstata es más sensible, necesitamos hablar de dos errores ambientales muy comunes, relacionados con la posición y la hidratación, que la mayoría de los hombres no tienen idea de que son tan dañinos. Estos factores externos pueden parecer menores, pero para una próstata sensible crean un entorno de alto riesgo. Abordar estos hábitos es uno de los pasos más sencillos y efectivos que puede tomar para protegerse. Cubramos eso a continuación, porque es aquí donde el conocimiento preventivo se vuelve una herramienta poderosa para mantener tanto el placer como la salud a largo plazo, sin tener que sacrificar uno por el otro. El segundo pilar de la protección prostática es la higiene y la seguridad, creando un entorno seguro para la intimidad. Comienza con dos prácticas universalmente aceptadas y sorprendentemente efectivas. Primero, mantenerse bien hidratado durante todo el día. Beber suficiente agua mantiene la orina menos concentrada y, por lo tanto, menos irritante para la uretra y la próstata. Segundo, el hábito crítico de vaciar completamente la vejiga tanto antes como inmediatamente después de la actividad sexual. Esto reduce la presión sobre la glándula desde arriba y ayuda a limpiar la uretra de cualquier bacteria, disminuyendo el riesgo de irritación o infección. Son pasos simples, pero su impacto acumulativo es inmenso. Esto nos lleva directamente al segundo error mortal, el problema de la presión. Ciertas posiciones sexuales o la presión externa directa sobre el perineo pueden comprimir e irritar físicamente una próstata agrandada y sensible. No se trata de prohibir posiciones, sino de entender un principio físico simple: evitar la compresión directa y prolongada en esa área delicada. La clave es la comunicación con la pareja para encontrar ángulos y posturas que sean placenteras para ambos sin generar esa presión focalizada. Escuchar a su cuerpo aquí es fundamental. Si siente una molestia o presión incómoda, es una señal clara para ajustar la posición. El tercer error mortal es la combinación de deshidratación y vejiga llena, un descuido común que crea una tormenta perfecta para la irritación de la próstata. Imagine este escenario. Una vejiga llena está presionando la próstata desde arriba, aumentando la tensión en toda la zona pélvica. Al mismo tiempo, debido a la deshidratación, la orina que contiene es altamente concentrada y ácida. Esta orina espera para pasar a través de una uretra que ya está siendo comprimida por una próstata sensible. Es una receta para la irritación, la inflamación y el dolor post-actividad. Evitar esta combinación es una de las estrategias de protección más inteligentes. Es fundamental recordar que estos son principios generales para la comodidad y la seguridad. No constituyen un consejo médico personalizado. Si usted experimenta dolor persistente, síntomas urinarios preocupantes como dificultad para iniciar el flujo, goteo o la necesidad de orinar con frecuencia, es absolutamente esencial que hable con su médico. Un profesional de la salud puede realizar una evaluación adecuada,
descartar condiciones más serias y ofrecerle una guía específica para su situación. Nunca intente autodiagnosticarse ni ignore los síntomas persistentes. La atención médica profesional es su mejor aliado para mantener una salud óptima a largo plazo. Ahora llegamos al pilar final, que aborda los patrones psicológicos y de comportamiento que, a menudo, son la causa raíz de los errores físicos que hemos discutido. Este pilar se centra más en la mentalidad que en la mecánica, porque lo que sucede en su mente tiene un impacto directo y poderoso en la tensión de su cuerpo. Aquí es donde podemos encontrar soluciones prácticas, seguras y no clínicas que marcan la mayor diferencia en la salud prostática a largo plazo. A menudo, el cambio más profundo no es lo que hace, sino por qué y cómo lo hace, transformando la experiencia de una de ansiedad a una de conexión. El cuarto error mortal, y en mi opinión el más importante, es la mentalidad de rendir a toda costa. Esta es la causa raíz de los otros errores. La ansiedad por rendir como a los 30 años lleva a los hombres a ignorar el dolor y las señales de su cuerpo. Error 1. A usar una mecánica forzada que aplica presión peligrosa. Error 2. Y a descuidar las necesidades corporales básicas como hidratarse y vaciar la vejiga. Error 3. Este estrés mental también provoca una reacción física. Los músculos del suelo pélvico se tensan involuntariamente, apretando aún más una próstata ya sensible y vulnerable. El caso de Miguel, un paciente de 68 años, ilustra esto perfectamente. Estaba tan preocupado por su rendimiento que se ponía increíblemente tenso durante el sexo. Había leído en Internet sobre técnicas para estar más duro y durar más, que implicaban apretar los músculos pélvicos. No se dio cuenta de que básicamente estaba poniendo su próstata en un tornillo de banco. Desarrolló urgencia urinaria y dolor, y la ansiedad creó un círculo vicioso. Cuanto más se preocupaba, más se tensaba, y peores eran sus síntomas. Su solución no fue un procedimiento. Fue aprender a relajarse, a respirar y a comunicarse con su pareja. La solución más segura y accesible es un cambio de enfoque mental. Es crucial cambiar el objetivo de uno orientado puramente al rendimiento a uno orientado a la conexión, la intimidad y el placer mutuo. Esto alivia una enorme cantidad de presión psicológica. Enfatizar la comunicación abierta y honesta con la pareja sobre lo que se siente cómodo y lo que no es transformador. Además, sugerir técnicas simples y no clínicas, como la respiración profunda o la meditación consciente antes de la intimidad, puede ayudar a relajar el cuerpo y la mente, reduciendo la tensión pélvica que tanto agrava la próstata. Entonces, resumamos todo. Hemos aprendido las 3 claves para proteger su próstata mientras disfruta de una vida íntima saludable. Primero, entienda las nuevas reglas de su cuerpo después de los 65 y aprenda a escuchar sus señales, esas luces amarillas que le piden un ajuste. Segundo, cree un entorno seguro prestando atención a la presión física y a hábitos básicos de salud como la hidratación y el vaciado de la vejiga. Y tercero, y lo más importante, cambie su mentalidad del rendimiento a la conexión, lo que reduce la tensión física y mental, que es la raíz de muchos de estos problemas. Una vida íntima plena es absolutamente posible y saludable a cualquier edad. No requiere riesgo, requiere sabiduría, comunicación y un profundo respeto por su cuerpo. El objetivo no es retroceder el reloj, sino dominar la etapa en la que se encuentra con conocimiento y confianza. Al abandonar la mentalidad de rendimiento y adoptar un enfoque de bienestar compartido, no solo protege su salud física, sino que también profundiza la conexión emocional con su pareja, lo que conduce a una intimidad mucho más satisfactoria y sostenible a largo plazo. Recuerde, este video es para fines educativos. Si tiene alguna preocupación personal de salud, dolor persistente, cambios urinarios o cualquier otro síntoma que le preocupe, por favor hable con un profesional de la salud calificado para obtener la atención que merece.
La autogestión basada en información general nunca debe reemplazar una consulta médica personalizada. Si esta conversación fue útil, por favor haga clic en el botón Me gusta y compártala con alguien que pueda beneficiarse. Y asegúrese de suscribirse para más información de salud clara y basada en la ciencia. Gracias por dedicar este tiempo a su bienestar. Hay un momento de daño silencioso que le ocurre a muchos hombres mayores de 65 años, y no sucede en el consultorio de un médico ni por una caída grave. Sucede en el entorno más íntimo, su propio dormitorio. Es un error común, cometido con buenas intenciones, que ejerce una presión directa e irritante sobre la glándula prostática. No hay un dolor agudo e inmediato. Es un proceso inflamatorio sordo que se acumula con el tiempo. Los hombres comienzan a notarlo semanas después, como una dificultad para orinar o un dolor persistente que atribuyen a la edad. Para cuando conectan las piezas, es posible que ya haya comenzado un ciclo de inflamación crónica. La parte más trágica es que no tienen idea de que se lo están causando ellos mismos. Si usted tiene más de 65 años o ama a alguien que los tiene, necesita saber si este error se está cometiendo en su hogar. Soy la doctora Marta Villaseca. En mis años de práctica, he hablado con cientos de hombres que llevan un miedo silencioso a la habitación. Les preocupa estar a un solo movimiento equivocado de dañar su próstata para siempre. Muchos, lamentablemente, eligen renunciar por completo a la intimidad, creyendo que es la opción más segura. Mi propósito aquí no es aumentar ese miedo, sino desmantelarlo con una verdad científica y clara. Vamos a tener una conversación madura, directa y libre de juicios, sobre cómo proteger su salud mientras honra sus relaciones. La información que estoy a punto de compartir se basa en lo que he visto ayudar a innumerables hombres a evitar un sufrimiento que es absolutamente prevenible y mantener una vida plena. El problema fundamental es que la salud sexual masculina en la tercera edad está rodeada de tabúes. Los hombres, especialmente de generaciones mayores, a menudo son reacios a discutir estos temas por vergüenza o por una percepción de pérdida de virilidad, descartando molestias como una parte inevitable de hacerse viejo. Este silencio causa un daño real y profundo, tanto físico como emocional, llevando a muchos a abandonar la intimidad por miedo, creando una distancia innecesaria en sus relaciones. En este video, vamos a reemplazar ese miedo con conocimiento, desglosando 4 errores mortales y proporcionando alternativas seguras. Por eso, si esta conversación ya le parece importante, le pido que le dé un me gusta y se suscriba. Cada interacción ayuda a que esta guía llegue a más personas que la necesitan en silencio. Para entender cómo protegerse, primero debemos entender la biología. Piense en su próstata como un pequeño y sensible guardián, ubicado estratégicamente justo debajo de su vejiga, con la función crucial de apoyar la salud reproductiva. A medida que envejece, este guardián naturalmente se vuelve un poco más grande y mucho más delicado, una condición muy común llamada hiperplasia prostática benigna o HPV. Es fundamental entender que esto no significa que la glándula esté enferma, sino que ha cambiado. Ya no puede tolerar el mismo nivel de presión, estrés o irritación que antes. Es como si su cuerpo le entregara un nuevo manual de operaciones, y es vital aprender a leerlo para evitar problemas. Este agrandamiento natural cambia las reglas del juego. La próstata rodea la uretra, que es el conducto por el que pasa la orina desde la vejiga hacia el exterior. Cuando la glándula crece, puede comprimir este conducto, lo que explica muchos de los síntomas urinarios que los hombres asocian con la edad, como un chorro más débil o la necesidad de ir al baño con más frecuencia. Esta compresión preexistente hace que toda la zona sea más susceptible a la irritación. Cualquier presión adicional, ya sea interna o externa, puede agravar esta situación, transformando una condición anatómica benigna en una fuente de incomodidad y problemas funcionales significativos en la vida diaria.
Durante la actividad sexual, los procesos naturales de excitación y eyaculación involucran contracciones rítmicas de la próstata y de los músculos que la rodean. En un hombre joven con una próstata sana, este es un proceso eficiente y sin complicaciones. Sin embargo, en una próstata que ya está agrandada o que tiene una inflamación de bajo grado, estas mismas contracciones naturales requieren más cuidado y delicadeza. El objetivo principal, por lo tanto, no es evitar la actividad, sino comprender que el principal enemigo de una próstata que envejece es la inflamación. Cualquier acción que provoque o exacerbe la irritación se convierte en un riesgo que debemos aprender a manejar. La conexión entre este estado fisiológico y el comportamiento es directa, lo que nos lleva al primer error mortal: ignorar las luces amarillas de su cuerpo. Estas son las señales sutiles que su biología le envía para advertirle que algo no está del todo bien. Hablo de un ligero dolor después del sexo, un cambio en el flujo de la orina en los días siguientes, o una leve molestia en el perineo, el área entre el escroto y el ano. Estos no son signos de fracaso ni una señal para detenerse para siempre. Son una retroalimentación biológica crucial. Ignorarlas es como conducir un coche con la luz del aceite parpadeando. Convierte un pequeño problema en una avería mayor. Recuerdo a un caballero con el que hablé, llamémosle David, de 72 años. Era el tipo de hombre que aguanta todo. Empezó a notar un dolor sordo después de estar con su esposa, pero lo ignoró por completo, pensando que era solo una parte normal de envejecer. Continuó así durante meses, soportando la creciente incomodidad, porque no quería admitir ante sí mismo o ante su pareja que algo andaba mal. Para cuando finalmente buscó ayuda médica, estaba lidiando con una prostatitis crónica, una inflamación persistente y muy dolorosa que tardó mucho tiempo en controlarse y lo obligó a dejar de tener intimidad durante meses. Su problema comenzó como un susurro de su cuerpo, pero como no escuchó, se convirtió en un rugido doloroso. La historia de David ilustra perfectamente por qué escuchar a su cuerpo es el primer pilar de la protección. Su próstata le estaba comunicando sus nuevos límites, pero el viejo hábito de aguantar le impidió recibir el mensaje. Ahora que usted entiende por qué su próstata es más sensible y la importancia de prestar atención a sus señales, necesitamos hablar de dos errores ambientales muy comunes, relacionados con la posición y la hidratación, que la mayoría de los hombres no tienen idea de que son tan dañinos. Cubramos eso a continuación, porque es aquí donde el conocimiento preventivo se vuelve una herramienta poderosa para mantener tanto el placer como la salud a largo plazo. El segundo pilar de la protección prostática es la higiene y la seguridad, que consiste en crear un entorno seguro para la intimidad. Esto pasa de entender la biología interna a controlar los factores externos y los hábitos que influyen directamente en la salud de su próstata. No se trata de reglas complicadas, sino de incorporar prácticas de prevención y reducción de riesgos en su rutina. Piense en ello como en preparar el terreno antes de construir una casa. Al asegurarse de que las condiciones son las adecuadas, previene problemas estructurales a largo plazo. Estos sencillos ajustes en su comportamiento pueden marcar una diferencia monumental en cómo se siente su cuerpo, transformando el miedo en confianza. Todo comienza con dos prácticas universalmente aceptadas y sorprendentemente efectivas. Primero, mantenerse bien hidratado durante todo el día. Beber suficiente agua mantiene la orina menos concentrada y, por lo tanto, menos ácida e irritante para la uretra y la próstata al pasar. Segundo, el hábito crítico de vaciar completamente la vejiga, tanto antes como inmediatamente después de la actividad sexual. Hacerlo antes reduce la presión sobre la glándula desde arriba, y hacerlo después ayuda a limpiar la uretra de cualquier bacteria, disminuyendo significativamente el riesgo de irritación o infección. Son pasos simples, pero su impacto acumulativo en la prevención es inmenso y no deben subestimarse.
Esto nos lleva directamente al segundo error mortal, el problema de la presión. Ciertas posiciones sexuales o la presión externa directa sobre el perineo, que es el área sensible entre el escroto y el ano, pueden comprimir e irritar físicamente una próstata agrandada. No se trata de prohibir posiciones, sino de entender un principio físico simple. Debe evitar la compresión directa y prolongada en esa área delicada. Si durante la intimidad siente una molestia o una presión incómoda en esa zona, esa es una señal inequívoca de su cuerpo pidiéndole un ajuste. Ignorar esta señal es invitar a la inflamación. La clave aquí es la comunicación abierta con su pareja, para encontrar ángulos y posturas que sean placenteras para ambos sin generar esa presión focalizada. Escuchar a su cuerpo es fundamental. El dolor nunca es una parte normal o aceptable de la intimidad. Se trata de trabajar en equipo para descubrir un nuevo ritmo que honre los límites de su cuerpo. A menudo, pequeños ajustes en el ángulo pélvico o el uso de almohadas como soporte pueden eliminar por completo la presión dañina, permitiendo que la experiencia sea de conexión y placer, no de resistencia y malestar. El objetivo es la comodidad y la seguridad mutua. Ahora, hablemos del tercer error mortal, la combinación de deshidratación y vejiga llena. Este descuido común crea una tormenta perfecta para la irritación de la próstata, y quiero que visualice por qué es tan perjudicial. Imagine este escenario. Una vejiga llena está presionando la próstata desde arriba, aumentando la tensión en toda la zona pélvica. Al mismo tiempo, debido a la deshidratación, la orina que contiene es altamente concentrada y ácida. Esta orina espera para pasar a través de una uretra que ya está siendo comprimida por una próstata sensible. Es una receta garantizada para la irritación, la inflamación y el dolor post-actividad. Es fundamental recordar que todos estos son principios generales para la comodidad y la seguridad. No constituyen un consejo médico personalizado ni un tratamiento. Si usted experimenta dolor persistente, síntomas urinarios preocupantes como dificultad para iniciar el flujo, goteo, la necesidad de orinar con frecuencia o cualquier otro cambio que le preocupe, es absolutamente esencial que hable con su médico. Un profesional de la salud puede realizar una evaluación adecuada, descartar condiciones más serias y ofrecerle una guía específica para su situación. Nunca intente autodiagnosticarse ni ignore los síntomas persistentes. Su salud es lo primero. Ahora llegamos al pilar final, que aborda los patrones psicológicos y de comportamiento que a menudo son la causa raíz de los errores físicos que hemos discutido. Este pilar se centra más en la mentalidad que en la mecánica, porque lo que sucede en su mente tiene un impacto directo y poderoso en la tensión de su cuerpo. Aquí es donde podemos encontrar las soluciones más prácticas, seguras y no clínicas que marcan la mayor diferencia. El cambio más profundo no es lo que hace, sino por qué y cómo lo hace, transformando la experiencia de una de ansiedad a una de conexión. Es aquí donde recupera el control y transforma el miedo en confianza. El cuarto. Error mortal. Y en mi opinión el más importante, es la mentalidad de rendir a toda costa. Esta es la causa raíz de los otros tres errores. La ansiedad por rendir, como lo hacía a los 30 años, lleva a los hombres a ignorar el dolor y las señales de su cuerpo. Error 1. A usar una mecánica forzada que aplica presión peligrosa. Error 2. Y a descuidar las necesidades corporales básicas como hidratarse y vaciar la vejiga. Error 3. Este estrés mental también provoca una reacción física inmediata. Los músculos del suelo pélvico se tensan involuntariamente, apretando aún más una próstata ya sensible y vulnerable, creando un ciclo de dolor y ansiedad. El caso de Miguel, un paciente de 68 años, ilustra esto perfectamente. Estaba tan preocupado por su rendimiento que se ponía increíblemente tenso durante el sexo. Había leído en internet sobre técnicas para durar más, que implicaban apretar los músculos pélvicos.
No se dio cuenta de que básicamente estaba poniendo su próstata en un tornillo de banco. Desarrolló urgencia urinaria y dolor, y la ansiedad creó un círculo vicioso. Cuanto más se preocupaba, más se tensaba, y peores eran sus síntomas. Su solución no fue un procedimiento ni un medicamento. Fue aprender a relajarse, a respirar y a comunicarse honestamente con su pareja sobre sus miedos y sensaciones. La solución más segura y accesible es un cambio de enfoque mental. Es crucial cambiar el objetivo de uno orientado puramente al rendimiento a uno orientado a la conexión, la intimidad y el placer mutuo. Esto alivia una enorme cantidad de presión psicológica. Enfatizar la comunicación abierta y honesta con la pareja sobre lo que se siente cómodo y lo que no es transformador. Además, técnicas simples y no clínicas, como la respiración profunda o la meditación consciente antes de la intimidad, pueden ayudar a relajar el cuerpo y la mente, reduciendo la tensión pélvica que tanto agrava la próstata. La verdadera solución es un cambio de enfoque, no de esfuerzo. Entonces, resumamos todo. Hemos aprendido las 3 claves para proteger su próstata mientras disfruta de una vida íntima saludable. Primero, entienda las nuevas reglas de su cuerpo después de los 65 y aprenda a escuchar sus señales. Segundo, cree un entorno seguro prestando atención a la presión física y a hábitos básicos de salud como la hidratación. Y tercero, y lo más importante, cambie su mentalidad del rendimiento a la conexión, lo que reduce la tensión física y mental, que es la raíz de muchos de estos problemas. Una vida íntima plena es absolutamente posible y saludable a cualquier edad. No requiere riesgo, requiere sabiduría, comunicación y un profundo respeto por su cuerpo.